Son 2 clases, en realidad, de lo que viene a ser patología del sistema nervioso central, ¿ok? El día de hoy vamos a ver la primera parte, ¿sí? La primera parte, van a ser, pues, patologías, eh, que afectan netamente a, por ejemplo, la circulación, ¿no? Los traumatismos, algunas malformaciones. Y la próxima clase vamos a ver lo que son infecciones del sistema nervioso central y tumores del sistema nervioso central, ¿sí? En la próxima clase nos vamos a enfocar en esos 2 temas. El día de hoy vamos a hablar sobre el edema, la hidrocefalia, la herniación, las malformaciones congénitas, los traumatismos y la enfermedad cerebrovascular, llamada también accidente cerebrovascular, pero en las últimas actualizaciones ya no se le llama de ninguna manera de esa forma, ¿no? Ya no se llama SB o ACV, se llama DCV o disfunción cerebrovascular, ¿ok? Muy bien. Antes de eso, vamos a iniciar con cómo responden las células de nuestro cerebro a las lesiones, a las agresiones, ¿sí? En general, hay bueno, ustedes saben que hay diversas células que forman o conforman el tejido parénquima del sistema nervioso central o del cerebro. Una de estas es la neurona. Las otras, pues, son las células gliales, Em, y hay otras células, ¿no? Como las ependimarias, que son células no gliales, pero que también pertenecen a la arquitectura cerebral. Las que vamos a hablar y las que vamos a tocar el día de hoy, porque son las más importantes y son las que más se mencionan, son la reacción de las neuronas frente a agresiones y la reacción de los astrocitos, que son parte de la glía, frente a las agresiones, ¿sí? Lo importante de la reacción de las neuronas va a ser la presencia de la neurona roja, ¿sí? Acá, la neurona roja, ¿ok? Esa va a ser lo más importante. Miren, la reacción de las neuronas va a depender de si es un proceso agudo o es un proceso crónico, ¿sí? En el proceso agudo, eh, las neuronas van a verse afectadas principalmente debido a una alteración en el flujo sanguíneo agudo, ¿no? Una alteración en la circulación aguda al cerebro que va a hacer que haya una falta de glucosa o falta de oxígeno. Recuerden que las neuronas no tienen reserva de glucosa, por ejemplo, entonces necesitan un constante flujo de sangre para que puedan sacar de ahí la glucosa y puedan seguir funcionando. Las neuronas son unas células bastante sensibles a la falta de glucosa y a la falta de oxígeno. Entonces, si hay un corte en la circulación a nivel cerebral, lo que va a suceder va a ser una falta de glucosa, falta de oxígeno, que va a hacer que haya un proceso agudo que afecte a la neurona, ¿sí? También puede ser provocado por un traumatismo, ¿no? Pero principalmente es por falta de glucosa, falta de oxígeno. ¿Por qué razón? Por falta de circulación. Entonces, una vez instaurado este proceso agudo, ¿no? Vamos a ver una lesión neuronal aguda. Y esta lesión neuronal aguda se va a ver reflejada en la microscopía como una neurona roja, como podemos ver acá. O sea, no son rojas, rojas per se, ¿no? Obviamente, pero sí se nota la diferencia del color, ¿sí? Estas son las neuronas rojas, que como pueden ver, a diferencia de sus otras compañeras, ¿no? De las otras neuronas que no son rojas, pues ahí se ve una clara diferencia, ¿no? Esta lesión neuronal aguda que se va a ver reflejada en una neurona roja, se van a ver a partir de las 12 o 24 horas después de que hay un daño hipóxico isquémico irreversible, ¿sí? ¿Cuáles son las características que presenta una neurona roja? Principalmente hay una reducción del volumen del cuerpo, con pignosis del núcleo, desaparición del nucleolo y también una pérdida de la sustancia de Nissen, ¿sí? Otra cosa que vamos a poder ver también es una eosinofilia de citoplasma, que acá sí se puede ver claramente. Lo que sí no se puede ver muy bien, tal vez a un aumento mayor podría verse, es la pignosis del núcleo y la desaparición del nucleolo. Pero estas son las características que nos van a definir la presencia de una neurona roja, ¿sí? Esto teórico probablemente les pregunten, así que atentos, ¿sí? Principalmente las lesiones neuronales agudas. Las características de una neurona roja. Sí, repito, reducción del volumen del cuerpo celular, es decir, la célula se hace más pequeña. Hay pignosis del núcleo, eventualmente hay cariorexis también, es decir, el núcleo se va eh, partiendo, por así decirlo, ¿no? Eh,
desaparición del nucleolo, pérdida de sustancia de níquel y eosinofilia de citoplasma, ¿ya? Después tenemos a los procesos crónicos, que sí son importantes, pero lo más característico que vamos a ver de las lesiones de las neuronas va a ser un proceso agudo, ¿no? En el caso de los procesos crónicos se puede dar por una acumulación de agregados anómalos de proteínas, como puede ser, por ejemplo, como se da en la enfermedad lateral, la esclerosis lateral amiotrófica y también en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces, en los procesos crónicos ya no vamos a ver una lesión neuronal aguda, ¿no? Porque es un proceso crónico. Lo que vamos a ver va a ser una lesión neuronal subaguda o crónica que se va a manifestar, o bueno, en realidad se menciona que es una degeneración neuronal, ¿no? ¿Qué es lo característico? Esta degeneración va a terminar en muerte neuronal, que como consecuencia, bueno, los vamos a ver, ¿no? En un déficit cognitivo, en la memoria, y esta degeneración o muerte neuronal, que es de manera progresiva, ¿no? No se da de manera instantánea, como se puede ver en el proceso agudo, ¿no? En donde esta lesión es evidente a las 12 o 24 horas. En el caso de la lesión neuronal subaguda crónica, es una lesión que vamos a ver evolucionar a lo largo de la enfermedad. O sea, evoluciona, la muerte neuronal va a ser de manera progresiva, instaurada a lo largo del tiempo, y es consecuencia de una enfermedad progresiva, ¿no? De una cierta duración, como lo puede ser, como yo mencioné, la esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son las características morfológicas de un proceso crónico, una lesión neuronal subaguda o crónica? Primero, una pérdida celular, ¿sí? Que puede afectar a diversos grupos celulares ubicados en diferentes partes del cerebro, ¿sí? Y lo que vamos a ver es una gliosis reactiva. Ahora, en un momento, vamos a ver qué es la gliosis, que es básicamente inflamación de la glía, ¿sí? Que se manifiesta principalmente por alteraciones o algunas alteraciones en los astrocitos, que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una gliosis, ¿sí? En donde la población celular del sistema nervioso central, aquí va a estar incrementada. Y aquí ya la característica neurona roja de una lesión neuronal aguda, ¿sí? Con un incremento de la población glial que, bueno, se puede reflejar en gliosis, ¿ok? Y después tenemos la reacción de los astrocitos frente a las agresiones, que como ya les mencioné es parte de la gliosis, ¿sí? Acá mencionamos la gliosis, que es un indicador histopatológico muy importante, de hecho es el más importante para ver o comprobar si hay lesión en el sistema nervioso central. La gliosis se va a caracterizar por dos cosas. Primero, hipertrofia de los astrocitos, es decir, los astrocitos se vuelven más grandes, e hiperplasia de los astrocitos, que quiere decir que hay más o mayor número de astrocitos. Entonces, la gliosis se va a caracterizar por eso. Es por esa razón que acá hay una población celular incrementada. ¿Por qué? Debido a la hiperplasia de astrocitos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, repito, la gliosis es un indicador muy importante de lesión del sistema nervioso central y se caracteriza por hipertrofia e hiperplasia de astrocitos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en una reacción de los astrocitos, ¿no? Frente a agresiones? Primero, que los núcleos se aumentan de tamaño y se van a volver vesiculosos. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, los núcleos se van a hacer más grandes y van a aparecer vesículas. O sea, van a aparecer formaciones con agua. Y vamos a ver también un aumento del tamaño del nucleolo, ¿ya? Hay dos tipos de astrocitos que encontré en el libro, de hecho. Estos astrocitos son los astrocitos gemistocíticos y los astrocitos Alzheimer de tipo 2, ¿ya? Los astrocitos de Alzheimer de tipo 2 no tienen absolutamente nada que ver con la enfermedad de Alzheimer, ojo, ¿sí? Si en caso les preguntan, pues no tienen que ver con Alzheimer, ¿ya? Bueno, los astrocitos gemistocíticos en realidad son astrocitos que tienen unas prolongaciones bastante largas y estas prolongaciones van a emitir ramificaciones gruesas. Esa es la única característica de los astrocitos gemistocíticos, ¿ya? Y con respecto a los astrocitos del Alzheimer tipo 2, estos van a aparecer debido a una hiperamoniemia, o sea, un aumento del amonio en nuestro cuerpo. Y el aumento del amonio en nuestro cuerpo pues se da generalmente por hepatopatías crónicas. Una de esas enfermedades me parece que puede ser la enfermedad de Whipple, ¿sí?
Mm, ay, no, perdón, en la enfermedad de Wilson, ¿ok? En la enfermedad de Wilson. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a caracterizar este astrocito Alzheimer de tipo 2? Primero, es una célula de la sustancia gris. Acuérdense que el cerebro tiene sustancia gris, sustancia blanca, ¿ok? En este caso, el astrocito del Alzheimer tipo 2 es una célula de la sustancia gris que va a presentar un núcleo grande. Este núcleo puede ser hasta el triple de lo normal, el triple del tamaño de lo normal, ¿no? Tiene una cromatina central pálida con una gotícula de glucógeno dentro del núcleo, ¿sí? Y vamos a ver también que tiene una membrana nuclear prominente. Esas son las características de un astrocito Alzheimer de tipo 2. Y bueno, esta imagen en realidad no tiene ninguno de estos astrocitos, ¿no? No tiene ni el astrocito gemistocílico ni el astrocito Alzheimer de tipo 2. Lo que sí tiene es la proteína gliofibrilar ácida, ¿ya? Esta es bueno, una muestra de sistema nervioso central, o sea, de cerebro, que ha sido teñida con inmunohistoquímica. Para poder identificar a la proteína gliofibrilar ácida que está presente en los astrocitos, ¿no? Entonces vamos a poder ver al citoplasma, ¿no? De los astrocitos y sus prolongaciones bien definidas, ¿no? El citoplasma de los astrocitos, sus prolongaciones. Eso es básicamente lo que vemos acá. Ah, se llaman astrocitos, por cierto, porque tienen forma de estrella. Entonces, astro viene de, pues, estrella, ¿no? Y cito de célula. Entonces, es como una célula estrellada, que como se puede observar acá, pues sí, ¿no? Parece una estrella. Muy bien. Entonces, si tienen ahí hasta alguna duda, chicos, me pueden mencionar. Si no, avanzamos. Ya, avanzamos. Entonces, también hay otros tipos de lesiones celulares que van a conducir a la aparición de algunos cuerpos de inclusión citoplasmáticos, como los que tenemos acá, ¿sí? De estos probablemente también pregunten, así que si en caso están anotando algo por ahí, anoten eso, ¿ok? Muy bien, tenemos estos tres cuerpos. Ojo, también hay cuerpos de inclusión intracelular e intranucleares incluso, que pueden ser causados por virus, ¿sí? Eso lo vamos a ver la siguiente clase, porque en la próxima clase estamos viendo infecciones del sistema nervioso central, ¿ya? En este caso vamos a ver solo inclusiones intranucleares, ¿no? Debido a otros tipos de lesiones celulares, ¿no? Entonces, tenemos a las fibras de Rosenthal, a los cuerpos amiláceos y a los cuerpos de la fora, ¿ya? En las fibras de Rosenthal se pueden ver estructuras alargadas, gruesas e irregulares que son eosinófilas. Acuérdense que eosinófilo quiere decir rosado, ¿no? Pero son intensamente eosinófilas. Eso quiere decir que son muy, muy, muy rosadas, ¿ok? Generalmente se van a ubicar en las prolongaciones de los astrocitos. Y lo que tienen las fibras de Rosenthal son ubiquitina, 1, y 2, proteínas de shock térmico. Son 2 las proteínas de shock térmico, que ojo, también las tienen los cuerpos amiláceos, ¿ya? Así que no hay algún tipo de diferencia ahí. Los cuerpos amiláceos también tienen ubiquitina y estas 2 proteínas de shock térmico, ¿ya? Las 2 proteínas de shock térmico son las que tenemos acá, la alfa-beta cristalina y la HSP27, ¿ya? Algo más importante, o sea, es importante aprenderse esto, la verdad es que no lo creo, pero es un dato que por ahí puede servir, ¿no? Eh, las fibras de Rosenthal las vamos a poder observar en lesiones de la glía que son crónicas, ¿sí? Y esto es importante, las fibras de Rosenthal las vamos a ver característicamente en un astrocitoma pilocítico, que es lo que vamos a ver la siguiente clase, que es un tumor cerebral, que afecta principalmente pues, a los niños. Muy bien, entonces, repito, las fibras de Rosenthal se ven en lesiones de la glía crónicas y son características del astrocitoma pilocítico, ¿ok? Muy bien. Y se ubican en las prolongaciones de los astrocitos. Ojo con eso, ¿ya? Pasamos a los cuerpos amiláceos, ¿sí? Los cuerpos amiláceos tienen otro nombre también, y es cuerpos de poliglucosano, ¿ya? O sea, se llaman cuerpos amiláceos o cuerpos de poliglucosano, que como podemos ver acá, ¿no? Que están señalados con flechitas, son estructuras laminares, redondeadas,
ligeramente basófilas, es decir, ligeramente moradas, y se puede encontrar en cualquier lugar que tenga prolongaciones de astrocitos, especialmente en las regiones perivasculares y subpiales. También contienen ubiquitina y las dos proteínas de shock térmico, que es la alfa-beta cristalina y la HSP27, pero está constituida principalmente por polímeros de glucosaminoglicanos. Es por eso que también se llama, ¿no?, cuerpo de poliglucosano, ¿ok? El número de cuerpos amiláceos está relacionado con la edad. ¿Por qué? Porque mientras más edad tengamos, vamos a tener más número de cuerpos amiláceos. ¿Y qué es lo que representa o qué es lo que por qué aparecen los cuerpos amiláceos? Porque hay un cambio degenerativo en los astrocitos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que es también parte de una lesión crónica de los astrocitos, ¿no? Es cambio degenerativo de los astrocitos y aumentan con la edad. Y los cuerpos de la fora, que se encuentran en el citoplasma de las neuronas generalmente, y esto hace que en muchas ocasiones pueda haber epilepsia, ¿sí? Esto está relacionado mucho a la enfermedad llamada mioclonía por cuerpos de la fora, que pues se asocia a epilepsia, ¿no? Muy bien. Hasta ahí son las lesiones las respuestas de las células cerebrales cuando hay una agresión, ¿no? Vamos a pasar ahora a hablar del edema cerebral. El edema cerebral, chicos, se caracteriza por, en primera, afectar al cerebro y en segunda, es que hay dos mecanismos que lo producen, ¿sí? Ustedes ya saben qué es el edema, que es la extravasación de líquido, ¿no? Y en el caso del edema cerebral, vamos a tener dos tipos de edema, ¿sí? Vamos a tener el edema citotóxico y el edema vasogénico, ¿ok? Primero, es importante recalcar que el edema va a ser principalmente del parénquima, ¿no? Y en segunda, es consecuencia de un aumento de la salida de líquido, ¿ya? Desde los vasos o de las lesiones de distintas células del sistema nervioso central, ¿no? Como ya mencioné, hay dos mecanismos que lo producen, que es el citotóxico y el vasogénico, o también llamado vasógeno, ¿ya? En el caso del edema vasógeno, hay un aumento del líquido extracelular, ¿ya? Y este se va a producir cuando hay una alteración de la integridad de la barrera hematoencefálica. Es decir, como mencionan acá, se incrementa la barrera o la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces aumenta la permeabilidad vascular y esto permite que el líquido se desplace, ¿no?, desde el compartimento vascular hacia los espacios intercelulares del cerebro, ¿ya? Y después tenemos al citotóxico, que consiste en un aumento de líquido intracelular debido a que hay una lesión en las membranas de las neuronas, en las células de la glía y también, ¿no?, en las células endoteliales, ¿no? Esto puede suceder, por ejemplo, después de una lesión hipóxico-isquémica o después de un trastorno metabólico, ¿no?, que impide mantener una gradiente iónico normal en la membrana. Muy bien. Entonces, recapitulando otra vez, ya, el edema vasogénico se da debido a un incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y el citotóxico se da debido a una lesión en las membranas de las neuronas, de las células de la glía o de las células endoteliales, ¿no? Esto sucede principalmente debido a una lesión hipóxico-isquémica, ¿no?, generalizada. Entonces, el edema generalizado, ¿sí?, que se le llama, en realidad, ese es el único nombre, ¿no? El edema generalizado, pues, como ya se menciona en el mismo nombre, afecta a la totalidad del cerebro, y suele presentar en general, componentes de ambos tipos de edema cerebral. Es decir, vamos a ver que en el edema generalizado vamos a ver un componente de edema cerebral vasogénico y un componente de edema cerebral citotóxico, ¿sí? En este edema generalizado vamos a ver a las inconvoluciones aplanadas, a los surcos estrechos, las cavidades ventriculares también, es decir, los ventrículos laterales principalmente, vamos a ver los comprimidos, y esto es importante. ¿Por qué? Porque debido al edema cerebral puede haber un aumento de la presión intracraneal y esto puede hacer que el cerebro se pueda herniar, ¿sí?
Entonces, el edema cerebral está muy relacionado a herniación cerebral, ¿ok? Y acá tenemos, ¿no?, una imagen de un edema cerebral aparentemente generalizado, ¿no?, en donde podemos ver surcos estrechos y una superficie aplanada. No podemos ver los ventrículos, así que no podemos decir, ¿no?, nada sobre los ventrículos, pero sí podemos ver los surcos estrechos, ¿no? Y bueno, la superficie aplanada. Muy bien, eso era edema cerebral. Ahora vamos a ver a la conocida hidrocefalia. Muy bien, esta es la hidrocefalia, ustedes ya saben qué es, ¿no? Em, es una acumulación principalmente de líquido cefalorraquídeo, ¿no?, excesiva dentro del sistema ventricular. Para saber cómo se produce la hidrocefalia, nosotros tenemos que saber primero cuál es la circulación o cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y aquí la tenemos bien explicada, muy bonita, ¿ya? Lo primero que vamos a ver es la producción. ¿En dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos. ¿Y dónde se encuentran los plexos coroideos? En los ventrículos laterales, ¿ok? Entonces, los plexos coroideos van a producir el líquido cefalorraquídeo, que va a pasar hacia los ventrículos laterales. Y después de los ventrículos laterales van a pasar por el agujero de Monro, y después de pasar por el agujero de Monro, acuérdense que el agujero de Monro comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Entonces, viendo un poquito de anatomía por ahí, ¿no? Pasa de los ventrículos laterales por el agujero de Monro hacia el tercer ventrículo. ¿Y qué es lo que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo? El acueducto cerebral, acueducto de Silvio, ¿ya? Entonces, pasa el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo hacia el cuarto ventrículo mediante el acueducto de Silvio. Una vez en el cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo va a pasar por las aperturas mediales, laterales y el canal medular. Y es así como va a llegar al espacio subaracnoideo, ¿sí? Básicamente, ese es el recorrido que toma el líquido cefalorraquídeo hasta llegar, ¿no?, al espacio subaracnoideo. Una vez conocido esto, entonces podemos saber, por ejemplo, cómo es o qué significa que sea una hidrocefalia comunicante y no comunicante, ¿ya? La comunicante es cuando el líquido cefalorraquídeo sí alcanza el espacio subaracnoideo, es decir, llega al espacio subaracnoideo. Y la no comunicante es cuando el líquido cefalorraquídeo no alcanza el espacio subaracnoideo. En el caso de la comunicante, en donde el líquido cefalorraquídeo sí alcanza el espacio subaracnoideo, la hidrocefalia, es decir, la acumulación de líquido cefalorraquídeo, se va a dar por una dificultad en su reabsorción o un aumento de su producción, ¿ok? Mientras que en la no comunicante, en donde el líquido cefalorraquídeo no alcanza el espacio subaracnoideo, se va a dar debido a que hay una obstrucción, ¿ya? Una obstrucción a nivel del sistema ventricular, que se puede dar, por ejemplo, por tumores, que hacen que no haya un correcto flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? No sé si más adelante está, pero no, ya. Entonces vamos a explicar un poquito lo que vienen a hacer. Bueno, ya les mencioné básicamente cuáles son las etiologías de la hidrocefalia. Son tres principalmente. Una dificultad en la reabsorción, es decir, no se está reabsorbiendo bien, ¿no? O sea, se supone que para que haya un correcto flujo, para que nosotros tengamos una presión intracraneal correcta y un correcto número de líquido cefalorraquídeo, debe haber un equilibrio entre la producción y la reabsorción. Entonces, ¿qué pasa si hay un aumento en la producción? Se acumula el líquido cefalorraquídeo. Pero, ¿y qué pasa si hay una dificultad en la reabsorción? También se acumula el líquido cefalorraquídeo. Ambas etiologías pertenecen a la comunicante, ¿sí? La hidrocefalia comunicante. Y la hidrocefalia no comunicante en realidad no tiene nada que ver con dificultad de la reabsorción o un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, sino que hay una obstrucción en las cisternas ventriculares que hace que no haya pase de líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo o del tercer ventrículo, en donde sea que sea el nivel de la obstrucción, hacia el espacio subaracnoideo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a manifestar la hidrocefalia en el paciente? Sobre todo si es niño y las fontanelas todavía no se encuentran cerradas, ¿sí? Lo que va a hacer, o se va a manifestar, ¿no? En el caso de los niños que tienen las fontanelas todavía no unidas, como en el adulto, va a ser un aumento del perímetro cefálico. O sea, ¿han visto a los pequeños que tienen hidrocefalia y que tienen una cabeza gigante? Es porque
las fontanelas no, sino las suturas, el cerebrito todavía no se ha compactado, entonces eso permite a que el aumento del líquido cefalorraquídeo vaya haciendo más grande, más grande, más grande, más grande la cabecita. Entonces, en los niños la hidrocefalia se manifiesta como un aumento del perímetro cefálico, a diferencia de los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos ya no tienen esa labilidad en el cráneo que hace que aumente de tamaño, ¿no? Porque ya están unidas las suturas, ya no puede crecer más la cabeza. Entonces, en los adultos se manifiesta como un aumento de la presión intracraneal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un aumento de líquidos cefalorraquídeo, entonces los ventrículos laterales especialmente se ven aumentados de tamaño y eso presiona el cerebro hacia la cavidad craneana, hacia el cráneo, y esto hace que aumente la presión intracraneal en los adultos, ¿ok? ¿Qué más vamos a poder ver en el cerebro? Surcos estrechos, circunvoluciones aplanadas y, como ya les mencioné también, dilatación de los ventrículos, ¿ya? Tanto en el adulto como en el niño vamos a ver estos tres. Pero el agrandamiento del perímetro cefálico o del tamaño de la cabeza lo vamos a ver solo en los niños, mientras que en los adultos vamos a ver hipertensión intracraneal, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos una imagen de lo que viene a ser, ¿no? Una hidrocefalia y sabemos que es una hidrocefalia porque miren el tamaño de estos ventrículos, ¿ok? Obviamente no es el tamaño que deberían tener. Recuerden que especialmente se pueden ver los ventrículos laterales, ¿ya? Dilatados. O sea, principalmente la afectación va a ser a nivel de los ventrículos laterales. Muy bien. Después vamos a ver hipertensión intracraneal y herniación. Ya que los dos tienen mucho que ver, ¿sí? No los vamos a tratar como entidades diferentes, sino como que uno es causa de otro, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre la herniación, ¿sí? Primero, la herniación se puede definir como el desplazamiento, ¿no? Del tejido cerebral por debajo de los pliegues durales, que son la hoz y la tienda, o a través de los agujeros del cráneo, ¿sí? Que, bueno, no viene al caso mencionarlos ahora, ¿no? Pero básicamente esta es la definición de herniación cerebral, ¿ok? Y esto está en relación con un aumento de la presión intracraneal. Es por eso que vamos a tratarlo como un conjunto y no como entidades diferentes, ¿ok? Son tres tipos de herniación las que tenemos, ¿sí? Son primero la herniación de cíngulo o por debajo de la hoz, que podemos ver acá. Herniación transtentorial o unciforme, que es la que tenemos por aquí. Y la herniación amigdalina, que es la que tenemos por aquí. ¿Ok? Ojo, es importante que recuerden que no solo va a aparecer en muchos casos solo una herniación, ¿sí? O sea, pueden haber de manera concomitante dos herniaciones también, ¿sí? O sea, no va a aparecer solo una en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, ¿no? Generalmente se parece como una sola herniación, o sea, puede ser esta o esta o esta, pero en algunas ocasiones también pueden presentarse dos, ¿ok? A ver. Bueno, la herniación en general se puede asociar, ¿no? A un efecto de masa, ¿no? Que puede ser difuso eh, o focal, ¿no? La, esta, esta, este efecto de masa, por ejemplo, difuso puede ser causado por el edema cerebral y focal puede ser ocasionado por tumores, abscesos o hemorragias, ¿no? De igual manera, al final va a terminar en un aumento de la presión intracraneal y esto reduce la perfusión del cerebro, entonces agrava el edema y al agravar el edema, agrava también la presión intracraneal y entonces se vuelve como un círculo vicioso, ¿ok? Bueno, vamos a dar algunas características entonces de estos tres tipos de herniaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque probablemente sí venga. Vi esto en una pregunta de examen, así que atentas, ¿ok? Primero, la herniación por debajo de la hoz o del cíngulo es causado, ¿no? Principalmente por una expansión unilateral
de un hemisferio, ¿no?, que se desplaza hacia la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Lo que va a haber aquí en la herniación por debajo de la hoz es una compresión de la arteria cerebral anterior y sus ramas, ¿sí? Esa es la característica principal, que hay una compresión de esta arteria, de la arteria cerebral anterior. Con respecto a la herniación transtentorial o unciforme, se da debido a un desplazamiento del lóbulo temporal, y esto puede generar compromiso del tercer par craneal. Y este compromiso del tercer par craneal lo vamos a ver como una alteración, por ejemplo, en las pupilas, que vamos a ver dilatación pupilar, ¿sí? También puede haber compresión de la arteria cerebral posterior y compresión del pedículo cerebral contralateral, ¿no? Esto, ¿no? Esta compresión del pedículo cerebral contralateral puede generar una hemiparesia homolateral, es decir, la herniación se produce en el lóbulo derecho, entonces vamos a tener hemiparesia derecha, ¿sí? Homolateral, ¿ok? Si fuese contralateral, entonces la herniación aparecería en el lóbulo derecho y la hemiparesia en el hemicuerpo izquierdo, pero no, ¿ok? En el caso de la herniación transtentorial, si en caso la herniación se produce en el lóbulo derecho, vamos a tener la hemiparesia en el hemicuerpo derecho, ¿sí? Y bueno, vamos a tener también a la herniación amigdalina, que es la que tenemos acá, que es el desplazamiento de las amígdalas cerebelosas, pues por eso que aquí tenemos, ojo, estas dos son cerebrales, la última es cerebelosa, ¿sí? Miren, acá es de los lóbulos cerebrales, o de parte de los lóbulos cerebrales, tanto la herniación por debajo de la hoz como la herniación transtentorial, mientras que la herniación amigdalina se da en el cerebelo, ¿sí? Es un desplazamiento de la amígdala cerebelosa a través del agujero magno del cráneo, como podemos observar acá, ¿ya? Es potencialmente mortal, lo que se puede considerar una emergencia, ¿no? Y podemos observar, o se va a caracterizar por la compresión del tronco encefálico, como podemos observar acá también, ¿no? Ese es el tronco, ¿no? Entonces, hay una compresión del tronco encefálico y esto, debido a que hay una alteración del tronco encefálico, acuérdense que ahí está, por ejemplo, el centro respiratorio, entonces va a comprometer los centros vitales respiratorios y cardíacos ubicados en el bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces, la herniación amigdalina es la más peligrosa de las tres, por así decirlo, es la más peligrosa y va a comprometer a los centros vitales respiratorios y cardíacos en el bulbo raquídeo, ¿ok? La herniación transtentorial, lo más importante sería su cuadro clínico, dilatación pupilar debido al compromiso del tercer par craneal, una hemorragia, ¿no? Que ahorita vamos a ver, ¿no?, su hemorragia característica porque tiene un nombre, y la compresión del pedículo cerebral contralateral que va a manifestarse clínicamente como una hemiparesia, ¿sí? Y bueno, la herniación por debajo de la hoz, que creo lo más importante es que hay una compresión de la arteria cerebral anterior y sus ramas. Esta es la hemorragia que les digo, que está muy relacionada con la herniación transtentorial, ¿sí? En la herniación transtentorial, también llamada herniación unciforme, vamos a ver también una hemorragia que tiene nombre propio, que se llama hemorragia de Duret, ¿sí? Esta hemorragia de Duret, como ya mencioné, es producto de una herniación transtentorial. Y lo que vamos a ver van a ser lesiones hemorrágicas, como podemos observar acá, secundarias a la herniación, ¿no?, que se encuentran en el mesencéfalo y en la protuberancia. Se caracteriza por ser una lesión lineal y flamígera en la línea media y en regiones paramedianas y como consecuencia puede haber una distorsión o desgarro de venas y arterias penetrantes, lo que genera pues la hemorragia, ¿no? Muy bien, aquí un resumen, ¿no?, de las herniaciones cerebrales. La herniación subfalaciana, también llamada pues la herniación por debajo de la hoz, como mencioné, ¿no?, puede comprometer las ramas de la arteria cerebral anterior, como vimos anteriormente. La herniación transtentorial, que, bueno, aparece como midriasis, es decir, un aumento del diámetro de las pupilas, por compromiso del tercer par, como ya les mencioné. Hay una compresión de la arteria cerebral posterior que puede ocasionar isquemia de la corteza cerebral y una hemiparesia ipsilateral, ¿no?
o homolateral, como ustedes como ustedes le quieran decir, ¿no? Y también está asociado a hemorragia de Duret. Y tenemos a la herniación amigdalina o amigdalar, que va a presionar, o bueno, comprimir principalmente los centros cardíaco y respiratorio ubicados en el bulbo raquídeo. Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Entonces, continuamos. Vamos a ver solamente, miren, en las malformaciones congénitas en realidad siempre hay mucho de qué hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver en el caso de, bueno, malformaciones congénitas, primero, defectos en el tubo neural, segundo, malformaciones del prosencéfalo, tercero, anomalías de la fosa posterior, es decir, son muchos los defectos o malformaciones congénitas que podemos ver que afectan al sistema nervioso central. Pero por temas de practicidad, vamos a ver solo los defectos del tubo neural. ¿Okay? Los defectos del tubo neural son principalmente 5, los que tenemos aquí y los que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar sobre la anencefalia y la encefalocefalia. Perdón, el encéfalocele, perdón, ya. Entonces, ustedes probablemente ya conozcan la anencefalia, como su nombre lo dice, an es sin, encefalia, bueno, cerebro, ¿no? Sin cerebro, o sin una parte del cerebro en realidad. ¿Ya? Estos pequeños nacen, en realidad esta enfermedad o este defecto del tubo neural es incompatible con la vida, ¿sí? O sea, el niño nace y muere a las horas y máximo puede vivir pues 2 días, creo, ¿sí? Y se caracteriza porque hay una ausencia de la mayor parte del cerebro, como podemos observar, y también hay una ausencia de la mayor parte del cráneo, como también podemos observar. Estos niñitos parecen sapitos porque tienen los globos oculares grandes y como hay falta de cráneo y falta de cerebro, entonces, bueno, tienen esa fascia un poco característica, ¿no? La anencefalia se da principalmente porque al momento de formarse el tubo neural, en la segunda o tercera semana de gestación, perdón, en la segunda o tercera, cuarta, sí, más o menos segunda o tercera semana de gestación, que es en donde ya empieza a formarse el tubo neural y en donde se empieza a formar ya el sistema nervioso central. eh, el extremo anterior, acuérdense que el tubo neural es como una linecita que se fue plegando así, y este es el tubo neural. Entonces, cuando esta parte de arriba o de adelante, ¿no? El extremo anterior del tubo neural no se ha unido, aparece la anencefalia, ¿sí? O sea, no ha llegado a unirse el extremo anterior del tubo neural, ¿no? Hay una malformación del extremo anterior del tubo neural. Y eso hace que eventualmente no se forme la parte anterior del cerebro, como, bueno, como se puede ver ahí, y del cráneo. Entonces los niños nacen con anencefalia. Muy bien, vamos a hablar un poquito entonces sobre el desarrollo, ¿no? A lo mejor no. Bueno, la cosa es que en la anencefalia hay alteración, o bueno, hay una malformación en lo que viene a ser la parte anterior del cerebro y no en la fosa posterior, ¿sí? Porque, bueno, las alteraciones en la fosa posterior en realidad son un tema un poco aparte, que también se trata en el libro, pero como ya les mencioné, por temas prácticos lo vamos a ver, ¿no? De otro capítulo, o tal vez ustedes lo puedan ver, ¿no? Por su cuenta en el libro. Muy bien, esa era la anencefalia. El encéfalocele. Ya, siempre que algo termina en cele, es que hay una bolsita afuera, ¿ok? Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver acá, ¿no? El mielomeningocele, el meningocele, eh, había otro, pero no me acuerdo. Ya, entonces tenemos al encefalocele, ¿sí? El encefalocele es un divertículo. Básicamente es un divertículo, como lo podemos ver aquí, de tejido del sistema nervioso central mal formado, y este se va a extender a través de un defecto del cráneo. Es decir, hay una parte del cráneo que no llegó a formarse o que no llegó a cerrarse, y por ahí termina saliendo este tejidos del sistema nervioso central, ¿no? Generalmente se localizan en la fosa posterior, como podemos ver acá. Acá no está afectando la fosa anterior, que vendría a ser esta parte, sino la fosa posterior. Generalmente se dan en la fosa posterior, ¿sí? Em,
En ocasiones se pueden herniar, ¿no? Extensiones parecidas de cerebro a través de la lámina cribosa en la fosa posterior, perdón, en la fosa anterior, que es por aquí adelante, como ya les mencioné, ¿no? Y bueno, en ocasiones, ¿no? Se les llama de forma incorrecta glioma nasal, cuando en realidad no es un glioma nasal, es un encefalocele, pero en vez de presentación posterior, tenía una presentación anterior. Muy bien. Bueno, esos son, ¿no? Anencefalia y encefalocelia. Después vamos a tener estos otros tipos de defectos del tubo neural, las conocidas espina bífida, ¿no? Que tiene básicamente estos tres subtipos: la espina bífida oculta, el meningocele y el mielomeningocele, ¿ya? Todas se van a caracterizar porque hay un defecto, ¿no? Una malformación a nivel de la columna, especialmente de la columna lumbar o lumbosacra, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un error en la formación de las vértebras que hace que aquí, miren, no haya hueso, no haya nada, entonces por ahí pueda discurrirse, uno, líquido cefalorraquídeo, como es en el meningocele, y dos, líquido cefalorraquídeo con una parte de la médula espinal, en el caso del mielomeningocele, ¿sí? A la espina bífida oculta, bueno, espina bífida también se le llama disrafia vertebral y puede variar, ¿no? Puede variar desde defectos óseos asintomáticos, como por ejemplo la espina bífida oculta, que como ven acá, a pesar de que no tiene esta parte, no hay ningún tipo de malformación, como podemos ver aquí o como podemos ver aquí, ¿no? Es una espina bífida oculta, ¿no? Que no manifiesta nada, que es asintomática. Y esta, por obvias razones, es la que tiene mejor pronóstico de todas, ¿sí? Porque en realidad no causa algún tipo de disfunción o desorden en la vida del paciente, ¿sí? Eh, y bueno, puede variar, ¿no? Como ya mencioné, la presentación puede ser desde una espina bífida oculta hasta una malformación grave, ¿no? Que puede consistir en un segmento desorganizado plano de la médula espinal que puede estar asociado a una evaginación meningia. Después tenemos al meningocele y al mielomeningocele, ¿sí? Es una extensión del tejido nervioso central que va a aparecer a través de un defecto de la columna vertebral, como podemos ver acá, ¿no? Acá hay un defecto de la columna vertebral, entonces todo eso pasa para afuera. Meningocele es cuando hay exclusivamente extrusión de las meninges. Y el mielomeningocele es más frecuente en la región lumbosacra, ¿sí? Bueno, en realidad, en general, estos son más frecuentes en la región lumbosacra. Ambos, en realidad los tres, ¿no? Bueno, la espina bífida oculta no se puede ver, pero igualmente la disrupción vertebral va a encontrarse, ¿no? A ese nivel, ¿no? Lumbosacra. En general, en el meningocele y mielomeningocele, los pacientes van a presentar defectos motores y sensitivos en los miembros inferiores y también problemas con el control intestinal y vesical, ¿sí? Estas alteraciones pueden complicarse con sobreinfecciones que se pueden extender hasta la médula desde la piel, ¿no? Porque miren cómo es la piel acá. La piel aquí es finísima y aquí está el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Casi aquí, por ejemplo, en el mielomeningocele es mucho más frecuente que pueda haber una sobreinfección, ¿no? Debido a que eh, estos microorganismos se pueden extender desde la médula, ¿no? A la médula desde la piel fina que tenemos acá, ¿sí? Acá tenemos un pequeño resumen también de lo que viene a ser los tres que hemos visto, ¿no? La espina bífida oculta, el meningocele y el mielomeningocele. Básicamente, en la espina bífida oculta, ¿no? Es un pequeño defecto en la formación de la vértebra, ¿no? Casi nunca compromete la médula espinal, como podemos ver acá. Son asintomáticos, generalmente no hay síntomas, ¿no? Ni signos. Y puede verse a través de los rayos X. En el meningocele es un quiste o saco o como le llamaron en el libro, extensión, ¿no? Del tejido del sistema nervioso central, que contiene membranas de la capa protectora, o sea, contiene membranas, ¿no? Contiene las meninges, eh,
y hay líquido cefalorraquídeo en el meningocele. Y en el miel o meningocele, este quiste contiene tejido y líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y también contiene parte de los nervios y parte de la médula, ¿sí? Como ya estábamos viendo anteriormente. Y ojo que en el mielo meningocele es en donde se encuentran las alteraciones, ¿no? Las alteraciones, los defectos motores, los defectos sensitivos en el paciente, también puede haber, como ya les mencioné, problemas en el control intestinal, problemas en el control vesical. Muy bien. Ya estamos a la mitad, chicos. Aguanten un poco, ya estamos terminando. Ahora vamos a ver los traumatismos. Primero, son dos tipos de traumatismos, ¿ya? Los parenquimatosos y los vasculares, ¿ya? Los parenquimatosos se dividen en conmoción y la lesión parenquimatosa directa. La conmoción es un síndrome clínico en realidad, y esta va a cursar con una alteración secundaria a un traumatismo, ¿ya? Una alteración de la conciencia que suele ser transitoria. Esta alteración en la conciencia, como ya les mencioné, es secundaria a un traumatismo. Lo que vamos a ver en la conmoción va a ser una disfunción neurológica que aparece instantáneamente después de un traumatismo, pero esta disfunción neurológica, como ya les mencioné, es transitoria. Puede haber una parada respiratoria temporal y una falta de reflejos en ese lapso de disfunción neurológica que tenemos, pero existe una recuperación neurológica completa y además de eso hay una amnesia del episodio, es decir, el paciente no se acuerda de haberse desmayado, por ejemplo, ¿no? No se acuerda, solo tal vez se acuerda que lo golpearon y ahí quedó, ¿no? Pero este déficit neurológico, ¿no? Que puede ser falta de reflejos, ¿no? O parada respiratoria, eh, eventualmente el paciente lo recupera y no hay mayor problema a posteriori, ¿no? O sea, el paciente sufre un traumatismo, eh, hay falta de reflejos, ¿no? Por así decirlo, se desmaya, no se acuerda de nada cuando se levanta y bueno, se levanta teniendo absolutamente todo normal, ¿no? Hay una recuperación neurológica completa. En el caso de las lesiones parenquimatosas directas, vamos a tener dos principales, las contusiones y las laceraciones, ¿sí? Es importante hacer la diferenciación porque son diferentes, ¿ya? La contusión es básicamente como cuando alguien te golpea y te sale un moretón. Lo mismo pasa con el cerebro, ¿sí? Es como cuando recibimos un traumatismo a nivel del cráneo, el paciente se golpea la cabeza y, bueno, de ahí puede aparecer un hematoma, em, y el cerebro finalmente termina teniendo daño. A diferencia de una laceración, ¿sí? La laceración es producida por la penetración de un objeto en el parénquima cerebral, ¿sí? Ambas son lesiones parenquimatosas directas. Acá tenemos, por ejemplo, contusiones, ¿no? Acá tenemos hematomas. Acá también tenemos contusiones agudas y pequeñas áreas de hemorragia, ¿no? Y aquí tenemos una placa amarilla que, como vamos a ver, también son lesiones, o sea, se manifiestan, ¿no? Estas placas amarillas, así es el nombre, ¿ya? El nombre es placa amarilla. Y esta es la manifestación de una lesión traumática antigua. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? La evidencia de las lesiones parenquimatosas directas generalmente se van a dar o tarda 24 horas en aparecer, ¿sí? Estas lesiones parenquimatosas directas se van a manifestar, ¿no? En daño agudo neuronal, como lo vimos anteriormente, se manifiesta 24 horas después de ocurrido el accidente, ¿sí? Eventualmente, estas lesiones parenquimatosas agudas van a pasar con el tiempo, algunas, muchas, a lesiones traumáticas antiguas que se van a ver, como podemos ver acá, con parches amarillos, como parches amarillos, ¿no? O marrones, que pueden estar deprimidos y también pueden estar retraídos. A ese conjunto de características se le llama placa amarilla, ¿sí? Y eso, como ya les mencioné, es característico de las lesiones traumáticas antiguas, ¿no? La lesión parenquimatosa directa antigua. Muy bien, hasta ahí son las parenquimatosas, las lesiones parenquimatosas. Ahora vamos a ver las lesiones vasculares. Ustedes saben que cuando uno se cae,
o cuando recibe algún golpe, puede o es susceptible a formar algún hematoma. Y lo mismo pasa con el cerebro cráneo, ¿sí? Cuando hay algún golpe directo en la cabeza, que puede ser provocado por una persona, ¿no? Es decir, una persona nos golpea directamente en el cráneo, o puede ser producto de una caída también, muchas veces puede ser el caso de los adultos mayores. Hay cierto riesgo a que aparezca un hematoma epidural o un hematoma subdural, que aquí tenemos las diferencias, ¿no? Primero, esta imagen es muy bonita. ¿Por qué razón? Porque el hematoma epidural, aquí vamos a poder, ¿no?, ver que se encuentra entre el cráneo y por encima de la dura madre. En ese espacio se va a albergar el hematoma, ¿sí? Y generalmente se deben a fracturas de cráneo, ¿sí? Ese es el hematoma epidural. Eh, y se caracteriza porque acá hay una ruptura de la arteria meningia media. Generalmente el hematoma epidural se da por una fractura de la arteria meningia media, ¿ya? Que muchas veces puede discurrir cerca del cráneo, y es por eso que una fractura del cráneo puede hacer que haya una ruptura de esta arteria meningia media, y como es arteria, entonces en este hematoma vamos a encontrar sangre arterial, a diferencia del hematoma subdural, ¿sí? En el hematoma subdural vamos a ver que la acumulación de sangre se va a ver por debajo de la dura madre, pero por arriba de la aracnoides, ¿sí? Y va a ser debido a sangre venosa. ¿Por qué? Porque hay venas emisarias que salen por acá, que discurren por aquí, por la aracnoides y por este espacio de la dura madre, em, que pueden verse desgarradas con facilidad, porque estas venas emisarias se pueden desgarrar fácilmente. Entonces, vamos a ver que hay sangre venosa. ¿Por qué? Porque hay rotura de estas venas emisarias, ¿sí? Entonces, esas son principalmente las características que diferencian uno de otro. Primero, la ubicación. Segundo, el tipo de origen, ¿no? La etiología. En el hematoma epidural es por fractura de cráneo, y en el hematoma subdural es debido a que hay venas emisarias que tienen un alto riesgo de desgarrarse y que finalmente se terminan desgarrando. Y tercera diferencia, sangre arterial en el hematoma epidural por ruptura de la arteria meningia media, y sangre venosa en el hematoma subdural por desgarre de las venas emisarias, ¿sí? Entonces, acá tenemos otras características del hematoma epidural y subdural. Primero, el hematoma epidural es debido a traumatismos, es por eso que aquí hay una fractura de cráneo. Vamos a ver que tiene un contorno liso que va a comprimir la superficie cerebral, solo comprimir la superficie cerebral. Eh, en general, el paciente puede permanecer lúcido durante varias horas hasta que empiece a haber déficit neurológico. Y es importante mencionar que el hematoma epidural es una urgencia, es una emergencia que sí o sí debe tratarse con rapidez. ¿Por qué? Porque se expanden con rapidez y finalmente pueden terminar causándole la muerte al paciente. Después tenemos el hematoma subdural. El hematoma subdural, que ya les mencioné, es debido a que hay venas emisarias que discurren por esa zona, que tienen un alto riesgo de desgarrarse y que finalmente se terminan desgarrando. La diferencia es que las manifestaciones sí tardan un poco más en aparecer. Se manifiestan aproximadamente a las 48 horas después de haberse producido la lesión. Y es más frecuente en las caras laterales de los hemisferios, es decir, acá tenemos un hemisferio, otro hemisferio, acá mejor lo vemos, ¿no? Tenemos acá la imagen, un hemisferio, otro hemisferio. Esta de aquí es la cara lateral, por acá también vendría a ser la cara lateral, cara lateral, cara lateral. Estas de acá vendrían a ser las caras mediales, pero no, lo más frecuente es que sean en las caras laterales de los hemisferios cerebrales. Ojo, aquí puede haber déficit neurológico, pero lo que vamos a ver aquí en el hematoma subdural no van a ser signos de focalización. Ustedes ya conocen los signos de focalización, ¿no? Hemiparesia, eh, hemiplegia, esos son los signos de focalización, ¿no? En el hematoma subdural
pueden aparecer signos de focalización, sí, pero no es común. Lo más común es que en el hematoma subdural aparezca cefalea y confusión, y que eventualmente, y poco a poco, porque es algo agudo, pero agudo casi pasando a subagudo, vamos a ver también un deterioro neurológico lentamente progresivo. En cambio, en el hematoma epidural, el cuadro clínico se instala con suma rapidez, ¿sí? Ojo, también es importante que no confundan dos entidades que pueden ser parecidas en el nombre, que es el hematoma subdural y hemorragia subaracnoidea. No son lo mismo, ¿sí? No son lo mismo. Tal vez tienen nombres que tal vez en la mente pueden correlacionarse, pero no, ¿sí? Una cosa es hematoma subdural y otra cosa es hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Muy bien. Acá hay otros patrones de lesión vascular del sistema nervioso central. Primero, si la localización es en el espacio epidural, la etiología es probablemente debido a un traumatismo, ¿ya? Acá están hablando, por ejemplo, del hematoma epidural, que generalmente se da debido a un traumatismo. Se asocia a fracturas, como ya les mencioné, ¿no? Y hay síntomas neurológicos de evolución rápida, que es lo que les mencioné también. Entonces se requiere una intervención de urgencia porque puede terminar con la vida del paciente muy rápido. En el caso de los hematomas subdurales, que también pueden darse por traumatismos, que finalmente van a terminar en un desgarro de las venas emisarias, como ya vimos anteriormente, eh, la intensidad del traumatismo es más leve que en el caso de las lesiones en el espacio epidural, porque acá son más en fracturas, acá el traumatismo sí puede ser leve, y los síntomas neurológicos son de evolución lenta, a diferencia del hematoma epidural, que son de evolución rápida. A menudo hay cierto retraso, ¿no? Desde el momento de la lesión. En el espacio subaracnoideo, que viene a ser ya la hemorragia subaracnoidea, que es lo que les mencioné, puede ser debido a traumatismos o debido a malformaciones vasculares. Lo más frecuente es a que la hemorragia subaracnoidea se deba a la presencia de un aneurisma saccular, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son sus manifestaciones? Y que eso es muy importante. Primero, cefalea intensa, de aparición súbita. Generalmente el déficit neurológico que se instaura debido a la hemorragia subaracnoidea es rápido, ¿sí? Y pueden aparecer lesiones secundarias que pueden estar asociadas a un vasoespasmo. En cambio, las lesiones o las hemorragias subaracnoideas que se dan debido a traumatismos se asocian típicamente a contusiones subyacentes. Y bueno, ya tenemos a los intraparenquimatosos, que son los que vimos anteriormente, que puede ser por traumatismos, por contusiones o que puede ser por una conversión hemorrágica de un infarto isquémico. Esta conversión hemorrágica de un infarto isquémico se da debido a una reperfusión, porque el cerebro intenta reperfundir esa zona que se llama zona de penumbra de un infarto, ¿no? Que son células que son potencialmente salvables y en ese intento de reperfusión pues puede haber una conversión hemorrágica. Después también por una angiopatía amiloidea cerebral, ¿no? Que lo vamos a ver también más adelante, puede ser también por hipertensión, que también vamos a ver eso un poco más adelante, y por tumores primarios. Es importante aquí hacer la distinción porque, bueno, como vamos a ver también más adelante, tenemos dos tipos de accidente cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular o disfunción cerebrovascular, como ustedes le quieran llamar. Pero les recomiendo que a partir de ahora le llamen disfunción cerebrovascular porque ese es el nombre correcto, o DCB, ¿ok? El DCB tiene dos tipos, ¿no? El isquémico y el hemorrágico, que ustedes ya los deben conocer. El isquémico es debido, que ya vamos a ver también, ¿no? A obstrucciones y el hemorrágico debido a principalmente rotura de aneurismas, ¿no? En el caso de la angiopatía amiloidea cerebral, es un tipo de DCB hemorrágico, ¿sí? El primero es debido a, bueno, son hemorragias, ¿no? Ya lo vamos a ver porque ahorita me voy a confundir mucho. Ya, en la angiopatía amiloidea cerebral, solamente para recalcar, esta angiopatía amiloidea cerebral se da principalmente o causa una hemorragia lobar, ¿no? Afecta principalmente a los lóbulos cerebrales y aquí afecta a la corteza cerebral, ¿no? Generalmente puede haber una extensión al espacio subaracnoideo. Y en el caso de una conversión hemorrágica de un infarto isquémico, son hemorragias petequiales en zonas de lesión isquémica previa,
que como ya les mencioné, esa zona isquémica previa, esa zona isquémica que tenía células potencialmente salvables se le llama área de penumbra, ¿no? Bueno, con respecto a los traumatismos, las características adicionales es que hay una afectación selectiva de las crestas de las circunvoluciones. Em, en estas crestas de las circunvoluciones, el cerebro puede contactar con la superficie interna del cráneo. Y con respecto a la hipertensión, este daño intraparenquimatoso debido a hipertensión va a centrarse en la sustancia blanca, ¿no? Sustancia blanca, tálamo y ganglios basales. Ahí va a haber una hemorragia debido a hipertensión, ¿sí? Y bueno, los tumores los vamos a ver si la próxima clase. Muy bien, ya estamos entrando, chicos, a la última parte de la clase, así que presten ya su atención porque ya es lo último. Básicamente esto es lo último, ¿sí? Vamos a tener enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular, disfunción cerebrovascular. Cualquier nombre es correcto, pero es mejor utilizar DCB. Eso es lo más actual. Muy bien, como ya les mencioné, tenemos dos tipos, ¿verdad? El SB o DCB isquémico y el DCB o SB hemorrágico, ¿sí? Primero, es importante hacer una distinción en que hay dos tipos de SB isquémico. La isquemia cerebral global y la isquemia cerebral focal, ¿sí? La isquemia cerebral global se debe debido a que hay una reducción generalizada de la perfusión cerebral. ¿Y por qué puede causarse esta isquemia cerebral global o esta reducción generalizada, ¿no? de la perfusión cerebral? Por ejemplo, puede ser debido a una parada cardiorrespiratoria, especialmente una parada cardíaca, ¿no? Que hace que, pues, no haya perfusión de sangre en el cerebro, una reducción de la perfusión cerebral. ¿Qué otros, qué otros mecanismos pueden hacernos, puede hacer que aparezca una isquemia cerebral global? Una, un shock, por ejemplo, un shock hipovolémico o un shock séptico o una hipotensión intensa, ¿sí? En general, la evolución clínica de un episodio de hipotensión grave, por ejemplo, con isquemia cerebral global, va a variar debido a la intensidad de esta agresión, ¿no? Cuando es leve, se puede producir solo un estado confusional posisquémico transitorio y puede haber una recuperación completa, ¿no? De, eh, de las respuestas neurológicas, ¿sí? Puede haber una recuperación completa en el caso de que sea leve. Eh, Y bueno, tenemos después a la isquemia cerebral focal, que se va a causar o va a ser causada principalmente por una oclusión arterial. ¿Sí? Se produce después de una reducción o interrupción del flujo en una zona localizada del cerebro. Y esto puede ser debido, ¿no? a una oclusión arterial o también a una hipoperfusión. Ojo, hipoperfusión no es lo mismo que hipotensión, ¿sí? Hipotensión es isquemia cerebral global. Hipoperfusión es isquemia cerebral focal. ¿Por qué? ¿A qué se debe una hipoperfusión? A una oclusión, ¿sí? Ojo, las oclusiones pueden ser totales o parciales. Totales es cuando no pasa absolutamente nada de sangre por el vaso. Y las parciales, a esas sí se les llaman oclusiones, ¿no? Netamente. Es ahí en las parciales en donde hay una hipoperfusión, porque la sangre sí pasa, pero pasa en menor medida, ¿sí? Cuando la isquemia se mantiene, en el caso de una isquemia cerebral focal, aparece un infarto en el territorio del vaso comprometido, ¿no? El tamaño, la localización, la forma del infarto también y la extensión del daño tisular que se produzca va a depender de la duración de la isquemia, de la calidad del flujo sanguíneo y, bueno, principalmente al calibre de la arteria afectada, ¿no? El principal flujo colateral es el polígono de Willis, si ustedes ya lo conocen, ¿no? La enfermedad vascular oclusiva puede ocasionar, como ya les mencioné, ¿no? un infarto cerebral que puede deberse a una embolización de un origen lejano, una trombosis in situ o algún tipo de vasculitis. Esos son los tres tipos, perdón, esos son las tres etiologías más comunes de una isquemia cerebral focal. Embolización de origen lejano, trombosis in situ y algún tipo de vasculitis, ¿ya? En la embolia,
La embolia del cerebro en realidad puede tener muchos orígenes, ¿no? Los trombos murales cardíacos, por ejemplo, son una de las fuentes más frecuentes, ¿sí? El infarto de miocardio, la enfermedad valvular, fibrilación auricular, son factores predisponentes muy importantes a embolia, a esta embolización de origen lejano, ¿sí? Después tenemos a las oclusiones, ¿no? Las oclusiones trombóticas que suelen asociarse a aterosclerosis con ruptura de placas in situ, en la misma arteria que se va a ocluir, ¿sí? Entonces hay una aterosclerosis, hay una ruptura de esta placa aterosclerótica y eso genera una trombosis, un trombo que ocluye finalmente la luz vascular, ¿sí? Las localizaciones más frecuentes son la bifurcación carotidia, en el caso de la trombosis in situ, son la bifurcación carotidia, el origen de la arteria cerebral media y ambos extremos de la arteria basilar, ¿sí? Y bueno, en el caso de los diversos tipos de vasculitis, en realidad los procesos inflamatorios, ¿no? que afectan a los vasos sanguíneos van a producir una estenosis de la luz y hay oclusión, y como hay oclusión puede haber infarto cerebral, ¿no? Hay algunas vasculitis infecciosas de los vasos, por ejemplo, de calibre pequeño y grande, y estas vasculitis infecciosas son principalmente causadas por la sífilis, o se ven en la sífilis y también en la tuberculosis. Y también se puede ver en infecciones oportunistas que son frecuentemente observadas en inmunosuprimidos o inmunodeprimidos, como por ejemplo en la aspergilosis o en la encefalitis por citomegalovirus, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos una imagen que nos ayuda a ver los cambios a lo largo del tiempo de un SBI isquémico, ¿sí? Primero, estas imágenes de acá pertenecen a un infarto cerebral. Aquí vemos en un pequeño aumento, ¿no? Pequeñas áreas delimitadas de infarto agudo, ¿sí? En la sustancia blanca se reconocen algunas áreas de infarto, ¿no? Estos de acá, estos bordecitos con flechas, corresponden a áreas de infarto, sí, pues corresponden a áreas de infarto, que son áreas bien delimitadas, ¿no? Son áreas bien delimitadas del infarto agudo. Ahí se ve el cambio, ¿no? De las células a, bueno, a células que ya no funcionan, ¿no? Células muertas. Después tenemos aquí que es una lesión isquémica aguda, ¿no? Esta lesión isquémica aguda lo que va a provocar es una eosinofilia difusa de las neuronas. Y estas neuronas empiezan a retraerse. Después hay un infiltrado en el infarto cerebral, ¿no? Y este infiltrado va a ser principalmente dado por los neutrófilos, ¿sí? Este infiltrado comienza en los bordes de la lesión y eventualmente va progresando. Hacia el día 10 más o menos, que es esta lámina de acá, la zona del infarto se va a caracterizar, ¿no? Por la presencia de macrófagos y gliosis reactiva, ¿sí? Y esta última, que viene a ser ya un infarto antiguo, ¿no? En áreas de pérdida de tejido, por aquí también, y también hay gliosis residual, ¿no? De esta gliosis reactiva hay una gliosis que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Básicamente, estos son los cambios que vamos a ver, ¿no? Cambios iniciales, cambios subagudos y posteriormente la etapa de reparación. En los cambios iniciales, estos se van a ver entre las 12 y 24 horas y van a afectar a las neuronas. Es decir, vamos a ver neuronas rojas, ¿no? Hay microvacuolización con eosinofilia de citoplasma neuronal, pignosis, cariorexis de núcleo e infiltrado neutrófilo. En los cambios subagudos, estos se van a ver entre las 24 horas y las 2 semanas, en donde se va a caracterizar, el cual se va a caracterizar no por la necrosis de tejido, entrada de macrófagos y proliferación vascular con gliosis reactiva. Aquí, en esta lámina, ya podemos ver los cambios subagudos. Todos estos son cambios iniciales, ¿no? Y después la reparación, ¿no? Que es después de las 2 semanas,
en donde hay eliminación del tejido necrótico, pero hay una pérdida de la arquitectura normal, como podemos ver acá, ¿no? Hay una pérdida de la arquitectura normal del sistema nervioso central y también vamos a poder encontrar la gliosis residual. Esta es en la microscopía. Esta es la macroscopía. ¿Cómo se ve el SB isquémico en la macroscopía? Aquí tenemos también la evolución de lo que vienen a ser las lesiones del SB isquémico. En las primeras 6 horas, en realidad, el aspecto casi no se va a ver modificado. 48 horas después de la lesión, vamos a ver un cerebro, o la parte del cerebro que está afectada, la vamos a ver pálida, blanda, tumefacta, y hay una difuminación de la unión córtico-medular. Miren, acá se puede ver, por ejemplo, una difuminación de la unión córtico-medular. A los 2 y 10 días vamos a poder ver un cerebro con consistencia gelatinosa y límites los límites se van a volver más claros, ¿no? Los límites entre la unión córtico-medular se van a volver más claros, es decir, ya no se va a ver esta difuminación. Y los límites entre la lesión y el cerebro sano también se van a volver más claros. ¿Sí? Como podemos ver acá, por ejemplo. Acá está el área de lesión y se puede ver el límite claro entre el área de la lesión y el cerebro normal, ¿no? Y después del día 10 hasta la semana 3, más o menos, el tejido se licúa, hay licuefacción, ¿no? Y la cavidad llena de líquido, bueno, va a haber una cavidad, ¿no? Llena de líquido que puede estar recubierto por tejido gris oscuro. Vamos a poder ver en esta fecha, más o menos, entre el día 10 y la semana 3, hemorragias puntiformes. Pequeñas hemorragias puntiformes, que son lesiones posisquemia que han intentado reperfundirse, ¿sí? Que, bueno, ¿no? Que son compatibles con lesiones de isquemia reperfusión. Acá tenemos, ¿no? En las imágenes una hemorragia difusa. Esta hemorragia, pues, al menos en esta imagen, es característica de una embolización de médula ósea. En el caso de esta imagen, este es un infarto isquémico que podemos observar acá, que afecta la zona, ¿no? de la arteria cerebral media. Y acá ya vemos un infarto blando, ¿no? Con estas hemorragias puntiformes que ya mencioné. Muy bien, hasta ahí era el isquémico. Ahora vamos a hablar del hemorrágico y esto es lo último que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Tenemos la hemorragia intraparenquimatosa. Son dos tipos, como ya les mencioné. Bueno, tenemos la intraparenquimatosa y a la hemorragia subaracnoidea por aneurismas, ¿sí? En el caso del SB hemorrágico causado por una hemorragia intraparenquimatosa, vamos a tener dos tipos de hemorragias intraparenquimatosas, ¿sí? Las hemorragias ganglionares y las hemorragias lobares. Las hemorragias ganglionares van a ser hemorragias que afectan principalmente a los ganglios basales o el tálamo, o que se instauran o que se ubican en los ganglios basales o el tálamo. ¿Y cuál es el factor principal para desarrollar una hemorragia ganglionar? Hipertensión arterial. ¿Okay? Ese es el principal factor de riesgo para una hemorragia ganglionar. Mientras que para las hemorragias lobares, estas hemorragias lobares se van a producir en los lóbulos de los hemisferios cerebrales y lo vamos a ver principalmente en una angiopatía amiloide cerebral, que es lo que estábamos viendo antes, ¿sí? Es decir, hay una acumulación de amiloide en los vasos en el cerebro, los vasos que perfunden los lóbulos del cerebro, y esto hace que las paredes de estos vasos sean más frágiles y más susceptibles a que se rompan y que produzcan una hemorragia, ¿sí? Entonces, la angiopatía amiloide cerebral es el factor de riesgo más frecuentemente asociado a hemorragias lobares, ¿sí? Eso es importante que tengan en cuenta. Otra cosa que es importante que tengan en cuenta es que debido a la hipertensión arterial pueden encontrarse microneurismas. Estos microneurismas se llaman microneurismas de Charcot-Bouchard. Especialmente estos microneurismas son los que o sea, no están asociados a hipertensión arterial primero y segundo, son microaneurismas, ¿sí? No se confundan con los aneurismas que vamos a ver en un rato, que son los aneurismas saculares, que son los que causan la hemorragia subaracnoidea. No, son otros aneurismas. Son microaneurismas que son provocados por la hipertensión arterial. Generalmente estos microaneurismas aparecen en vasos que tienen un calibre muy pequeño, ¿sí? Y estos
estos vasos que tienen un calibre muy pequeño se van a encontrar generalmente en los ganglios basales, ¿sí? Entonces, en las hemorragias ganglionares pueden encontrarse microaneurismas de Charcot-Bouchard, especialmente en los ganglios basales y especialmente en vasos de pequeño diámetro causados por la hipertensión arterial, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos una hemorragia causada por hipertensión y esta área negra que vemos aquí viene a ser la sangre que se ha quedado, por así decirlo, ¿no? En el ventrículo derecho de este cerebro, ¿no? Aquí tenemos un depósito de amiloide en una arteriola, ¿sí? En una arteriola de la corteza cerebral. Entonces, le hicieron una tinción inmunohistoquímica para ver el A-beta. El A-beta es el precursor del amiloide que se acumula en la angiopatía amiloide cerebral y dio positivo para toda la pared vascular, miren. Entonces, esta pared vascular tiene la angiopatía amiloide cerebral, que va a hacer probablemente que este vaso, al tener la pared más delgada, más fina, sea susceptible a que se rompa. Y ya, chicos, finalmente tenemos a la hemorragia subaracnoidea y a los aneurismas saculares rotos. ¿Ya? Primero, es importante recalcar que la causa más frecuente de la hemorragia subaracnoidea es la ruptura de un aneurisma sacular. Los aneurismas saculares, como pueden ver acá, estos son los aneurismas saculares, también se le llaman aneurismas en fresa. ¿Por qué? Por su particular forma, porque o sea, son aneurismas que parecen tener pequeños sáculos que asemejan una fresa. Entonces, es lo que les dije anteriormente. No confundan estos aneurismas saculares con los microaneurismas de Charcot-Bouchard porque son diferentes, ¿ok? Entonces, los aneurismas saculares en fresa son, o sea, su ruptura, más bien dicho, son la principal causa de hemorragia subaracnoidea, ¿sí? La hemorragia subaracnoidea en realidad también tiene otros orígenes, no solamente se da por un aneurisma roto, ¿no? Un aneurisma sacular roto, no. Puede deberse también a una extensión de un hematoma traumático, puede deberse también a una hemorragia hipertensiva intracerebral que se está vaciando al sistema ventricular que eventualmente pues va a ir al espacio subaracnoideo. También puede ser debido a una malformación vascular, a alteraciones hematológicas o tumores, pero el más importante es un aneurisma sacular porque es en el 90% de los casos. ¿Ok? Eh, es el tipo, ¿no? El aneurisma sacular es el tipo más frecuente de aneurisma intracraneal, ¿sí? Intracraneal. Y aproximadamente el 90% de los aneurismas saculares se localizan en la circulación anterior, es decir, acá. Pueden ubicarse en la arteria comunicante anterior, que es esta de acá, o en la arteria cerebral anterior, que es esta de acá. Como podemos ver aquí, la ubicación se da principalmente en la arteria cerebral anterior, el 40%. Pero en general se dan en la circulación anterior, ¿sí? Y siempre son cerca de los puntos de ramificación. Ahora, también existen aneurismas en otras partes, ¿no? Que son menos comunes, como los que están ubicados en la arteria cerebral media o los que están ubicados en la arteria basilar o en la bifurcación de la arteria basilar hacia las arterias cerebrales posteriores. Sí, pueden tener múltiples ubicaciones, pero la más común o los más comunes son los que se dan en la circulación anterior del polígono de Willis. También pueden haber aneurismas múltiples, ¿ah? O sea, es decir, puede haber un aneurisma acá y tener un aneurisma acá. Un mismo paciente puede tener aneurismas en diversas partes de la circulación cerebral, ¿sí? ¿Eso es peligroso? Sí, sí es peligroso. Eh, bueno, en el caso de la hemorragia subaracnoidea, ya vimos cómo se manifiesta. Es más, lo voy a repetir. Acá está. En el caso de una acá está, ¿no? En el espacio subaracnoideo puede verse a la ruptura que vimos, ¿no? De aneurismas. Y esta es la presentación clínica, básicamente, ¿no? Cefalea intensa de aparición súbita y deterioro neurológico rápido, ¿sí? Esa es básicamente la manifestación de una hemorragia subaracnoidea. Generalmente se dan en personas, el pico de presentación es en personas de 40 años más o menos, eh, independientemente de su causa, es devastadora para el paciente. Eh, puede afectar el sistema ventricular, puede afectar lesiones pequeñas,
en algunas ocasiones puede no haber manifestaciones porque es algo leve, pero en muy contados casos, ¿ok? Eh, Generalmente la hemorragia subaracnoidea es crítica y si no se atiende de forma inmediata va a causar el fallecimiento del paciente. La clínica ya la mencioné, cefalea intensa, eh, también son vómitos, ¿no? Los pacientes generalmente que tienen hemorragia subaracnoidea presentan vómitos, pero son vómitos explosivos. Y ojo, la característica también de la cefalea es que es una cefalea intensa que pues el paciente intenta tomar algo para el dolor y no le pasa. Eh, mm, mm, mm. Y bueno, chicos, creo que eso vendría a ser todo. En realidad, como ya les mencioné, básicamente hemos hablado lo más puntual, lo más importante y lo que sí o sí tienen que saber, ¿ok? Entonces voy a repetir, ¿no? La hemorragia subaracnoidea es causada principalmente, ojo, porque también puede ser causada por malformaciones arteriovenosas, arteriales, más bien principalmente malformaciones a este nivel, ¿no? Pero la principal causa es rotura de aneurisma sacular, ¿sí? Principal ubicación del aneurisma sacular en la circulación anterior, que bien puede ser en la arteria comunicante anterior o bien en la arteria cerebral anterior, generalmente en las bifurcaciones. Muy bien, chicos. Hasta ahí fue la clase de hoy. Hasta ahí fue lo que tratamos hoy día, chicos. Eh, la próxima semana ya es la última asesoría que viene a ser pues ya de infecciones y tumores del sistema nervioso central. Probablemente sí les venga de eso, porque siempre viene de tumores cerebrales, principalmente de tumores cerebrales. Muy bien, chicos, entonces hemos terminado. Voy a pasar a